Oye, escucha lo que voy a hablar ahora. Este es un tema muy polémico. ¿Te has preguntado si cuando un niño enferma hay que negarle la información o hay que disfrazarla para que no tenga miedo? Vamos a responder esas preguntas. Una ventana siempre se abre. Siempre se abre una ventana. Bienvenido a 6 cosas que debes saber para vivir mejor. Cuando un niño enferma de cáncer o enferma de diabetes o de cualquier otra enfermedad crónica degenerativa, normalmente escuchamos que los padres o los familiares o cualquier otra persona expresa esta idea. Pero ¿cómo se enfermó? Si es un niño y él no ha hecho nada para merecerse una enfermedad. En esa frase, lo que estamos nosotros confirmando es la idea de que enfermarse tiene que ver con un castigo. Es decir, un castigo de algo que nosotros hicimos o algo que nosotros llegamos a pensar. El que esto sea normal, y te digo por qué, normal, como lo he dicho otras veces, porque cuando enfermamos buscamos explicaciones que aluden a nuestro comportamiento, no significa que nosotros tengamos que normalizar este tipo de explicaciones, porque lo único que va a provocar va a ser sentimientos de culpa y de enojo contra el mismo enfermo, es decir, culpa y enojo del niño hacia sí mismo. Si sostenemos la idea de que la enfermedad es un castigo, sería como afirmar que los 300,000 nuevos casos de cáncer a nivel mundial en menores de 18 años suceden por cuestiones de castigo. Claro que no, ¿verdad? Por supuesto que la enfermedad tiene que ver con un origen fisiológico y que sin duda alguna hay elementos ambientales, hay elementos de cuidado personal, de alimentación que están generando que los componentes fisiológicos se detonen. Por eso, la información tendría que ser una información clara y bien ubicada en relación a aspectos fisiológicos, sin dejar de lado los aspectos emocionales. Es importante entender que el que enferma cáncer o de cualquier otra enfermedad crónica degenerativa, no solamente va a estar viviendo situaciones de hospitalización y de tratamiento en ocasiones muy agresivas. Por eso es que también la parte emocional, el que exista el psico-oncólogo o el psicólogo hospitalario, el psicólogo que tiene formación para trabajar con enfermos, reciba y trate a los niños. Cuando un niño enferma, no solo está sometido a tratamientos intensivos de quimioterapia, radioterapia y cirugías. Y lo mismo pasa con los niños que enferman de diabetes o de cualquier otra enfermedad crónica degenerativa. Este paciente, igual que cualquier otro, requiere del apoyo emocional porque va a vivir toda una serie de situaciones particulares, de limitaciones en la vida cotidiana, en las actividades que hace, en la convivencia social, en la alimentación y en específico en un niño en lo que tiene que ver con sus necesidades básicas de recreación y sus necesidades de desarrollo. Sin duda alguna, requiere del apoyo de un especialista en cuestiones de la emoción. Y cuando digo especialista, me refiero a alguien que está formado y capacitado para dar el apoyo al niño hospitalizado. Quiero que pienses en el efecto que tendría en un niño el sostener que su enfermedad fue originada porque comió muchas papitas. Eso es lo que me dijo alguna vez un niño en esta experiencia de 20 años que he tenido de trabajar en hospital con niños enfermos crónicos degenerativos. Como este ejemplo, te voy a platicar otros casos que me tocaron escuchar que van a fundamentar muy claramente
precisamente por qué tenemos que tener mucho cuidado en las explicaciones que les damos a los niños enfermos. En una ocasión, un doctor o doctora, para no particularizar, le dijo a una niña de 5 años que lo que tenía en el corazón, que eran hongos o bacterias, lo que le dijo que tenía eran bichitos. La niña estaba muy deprimida y estaba asustada. La madre me pidió que interviniera. Y al escuchar esto de que tenía bichitos, inmediatamente pensé en que la niña necesitaba aclaración, porque los bichitos en su mundo son piojos, hormigas, alacranes, cualquiera de estos bichitos, cucarachas, incluyéndolas, y que por lo tanto seguramente ella se preguntaba cómo es que llegaron todos esos animalitos adentro de su cuerpo y la estaban habitando. El segundo ejemplo tiene que ver con que en alguna ocasión escuché a una doctora que se jactaba de tener más de 20 años como oncóloga pediatra decirme que ella no utilizaba el término de cáncer para explicarles a los niños la enfermedad que tenían. Lo que ella pretendía era evitar que pensaran que su vida iba a terminar. ¿Qué esperanza se le puede dar a alguien cuando lo que buscas es evitar utilizar los términos que tarde o temprano el niño va a identificar? Primero, porque está en un hospital y hay un letrero que dice oncología y va a preguntar qué se refiere oncología. Y segundo, porque a un lado va a tener a otro paciente también niño, con toda una serie de síntomas: vómito, náuseas, dolores, privación de alimento, porque le van a hacer algún estudio, porque tiene colitis neutropénica, y ese niño le va a decir que él tiene cáncer. Entonces, va a escuchar que tiene cáncer y va a asociar que cáncer es igual a no tener vida. Por lo tanto, ¿qué necesita saber ese niño? El tercer y último caso tiene que ver con el miedo que le da a algunos doctores de decirle al niño que ya está en una enfermedad avanzada y que ya no le puede prometer cura, que su vida puede llegar a terminar. Al médico le da miedo decirlo, en lugar de justo preguntarle al niño a qué le tiene miedo y prepararlo para entender lo que significa este momento y prepararse a manera espiritual. Porque aunque tú no lo creas, el niño se da cuenta perfectamente de todo. Y eso lo he podido comprobar. Y en algún video voy a tener oportunidad de platicarte de algunos casos que me permiten identificar que el niño se da cuenta de todo. Evita de todas las formas de fomentar ideas en el niño con respecto a cuestiones que son de la vida diaria muy concretas, como los bichitos o como lo que come. ¿Por qué te lo digo? Porque es común que el niño diga que se enfermó porque comió muchas papitas o porque comió muchas cochinadas. Como una suegra, la suegra de la mamá de un niñito en el hospital, que dijo que se había enfermado su nieto porque había comido muchas sopas instantáneas. ¿Te das cuenta del efecto que podría llegar a tener eso? ¿Qué confianza le va a tener el niño a esa madre que no lo cuidó, que lo que le dio de comer lo enfermó? Qué profundo, ¿verdad? ¿No sería mejor explicarle al niño las cosas de una manera natural? Y por eso es que te recomiendo que veas una película que se llama La vida es bella, en donde se trata de un padre con un hijo que están recluidos en un campo de concentración. Y el padre trata de ocultarle lo que el niño se está percatando, lo que el niño está viendo, porque el padre le dice, por ejemplo, que los presos están jugando y lo que se ve en la cara de los presos es cara de angustia, es cara de miedo. ¿Cómo le vas a creer entonces que las cosas están bien? Fíjate, voy a utilizar un término raro, ya sabes que me gustan los términos raros. Dejar que el niño cree ideas de miedo es dejar que el niño cree
fantasías persecutorias. Y utilizo el término de fantasías persecutorias porque no van a ser realidad, pero para él sí van a ser realidad y van a ser indiscriminadas, generalizadas y lo van a atemorizar. Por esto, justamente estas ideas que hoy te he compartido, que cuando yo empecé a trabajar en un hospital hace más de 20 años, decidí crear un libro en forma de cuento. Es una historia, la historia de una niña con leucemia. Y a través de este cuento, permitirle al niño que viera lo que podía llegar a pensar, lo que podía llegar a enfrentar y lo que podía llegar a vivir. Yo lo que recomiendo a los médicos es que incluyan a gente especializada, como ya lo he comentado, y sobre todo a personas que le permitan al niño tener esperanza. Porque utilizar el término cáncer no significa que no va a tener vida. Utilizar el término cáncer significa que tiene una enfermedad que no es una enfermedad simple como una gripe, pero que hay cura, que hay posibilidades de curarse y que juntos, todos en el equipo médico, vamos a hacer lo necesario para que él esté bien. Hemos llegado al momento de 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. 1. Evita explicaciones con metáforas, tales como bichitos o tales como te vas a quedar dormido, es como si fueras robot, porque eso lo único que hace es confundir al niño. 2. Acude con un especialista. Y si no conoces a alguien, puedes escribirme y yo te apoyaré. 3. Forma parte de un equipo que dé esperanza al niño y que le permita a los padres también ayudarle a disminuir el miedo que tiene. 4. Recuerda que el niño puede formar ideas a la manera de una fantasía persecutoria. Entonces es mejor hablar de las cosas en forma normal, tranquila y como si fueran parte de un proceso natural. 5. Evita este tipo de ideas en donde la enfermedad es efecto de un castigo. No hizo nada, no se merece esto. O sí hizo y se lo merece. Cualquiera de esas frases pueden hacer que la gente se sienta en una situación así con culpa y con enojo. 6. Por último, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece derechos para los pacientes y en el caso de los niños se asume que el niño tiene derecho a tener información. Si te gustó mi video, dale like y compártelo con otras personas. No te pierdas el siguiente video, el de la semana que viene, porque va a ser una sorpresa. Me van a hacer una entrevista para que tú conozcas un poquito más de mi trayectoria personal. Es muy importante que sepas quién soy yo.